Seguimos avanzando a todo gas y ahora hablamos del papel del CEO en la digitalización de las empresas. Y para hacerlo, lo que tenemos claro también es que el CEO, de alguna manera, la gran labor que tiene es la de generar una visión y llevarla a cabo. Precisamente de esto es lo que vamos a hablar en esta mesa redonda bajo el título Los CEOs impulsan la digitalización. Llamamos a todos los ponentes, por favor, que tomen asiento y nos vamos poniendo en situación. Muchísimas gracias, bienvenidos. En primer lugar, contamos con Nieves Franco, quien fue nombrada CEO de Arsis en 2018. Con más de 25 años de experiencia en distintas áreas de desarrollo de negocio para compañías nacionales e internacionales, Nieves Franco se incorporó a Arsis en el 2010 como directora comercial. Un placer tenerte hoy aquí y gracias por venir. Por otro lado, tenemos al señor Pablo Jover, licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, con un máster en Tecnología por el Instituto de Directivos de Empresa y un programa de Dirección Avanzada. Pablo Jover se desempeña como director y delegado de la zona este de SCC. Y finalmente, contamos también con el señor Gonzalo Romero, licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por IES. Es un profesional con una dilatada experiencia de más de 28 años como gestor en el sector de tecnologías de la información. Ha trabajado en empresas como IBM Digital, Compaq, HP y en el año 2005 se incorpora a Fujitsu Siemens tras pasar por diferentes áreas de negocio. Se convierte en el máximo responsable de canal para Fujitsu en España e Iberia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber hecho el hueco. Toda la gente que pasa por aquí va con agendas apretadas, así que valoramos muchísimo que hoy os expongáis para ver los diferentes puntos de vista y cómo aportáis en el proceso de digitalización de los diferentes protagonistas que hoy tenemos aquí. En primer lugar, ¿cómo estáis viviendo el evento? Sé que habéis llegado, están pasando muchas cosas. ¿Os habéis encontrado a gente ya? Nos hemos encontrado nosotros. Sí. De momento estáis vosotros, ¿no? Ahora poco más, pero sí. Estoy convencido de que a lo largo de esta mañana iréis conectando con mucha de la gente que hay aquí. Yo también he ido viendo a mucha gente conocida. Y ahora, si os parece, pues vayamos al lío. Antes me gustaría recordar a los asistentes que intentaremos dejar algún minuto final, pero como veis hay mucho contenido y no lo puedo prometer como ha pasado ahora hace un momento. Espero que tengáis capacidad de comprender que hacemos lo posible, pero el contenido de este evento es muy ambicioso. Teniendo claro que la digitalización y todo el valor que comporta la transformación para una empresa es un concepto muy amplio, puesto que cada día nacen soluciones digitales para más y más procesos y en muy diferentes sectores, ¿qué os parece si para empezar definimos un poco vuestros diferentes roles en la transformación digital de las empresas? Creo que de esta manera el gallinero va a entender mucho mejor los diferentes puntos de vista. La pregunta es, ¿cómo ayudáis? Pregunta resumida, ¿eh? ¿Cómo ayudáis a las pymes en el proceso de transformación digital desde vuestros diferentes puestos? ¿Quién se arranca? Bueno, si me permitís empezar. Buenos días a todos y muchas gracias por permitirme participar en esta mesa redonda y en este evento. La verdad es que es complicado contaros un poco a qué se dedica nuestra compañía, sobre todo habiendo oído toda esta presentación del metaverso y de todas las cosas tan novedosas que se cuentan, ¿no? Lo nuestro es un poquito más mundano. SCC es una compañía que se dedica a lo que es la gestión de infraestructuras de TI, una compañía que lleva ya pues, unos 25 años en el sector y sobre todo lo que pretendemos es ayudar a nuestros clientes a que sus negocios funcionen. Es bajar un poco al terreno y ayudarles a que pueden escoger determinadas tecnologías que les ayuden pues, a crecer en sus negocios. Y ese es un poco nuestro objetivo fundamental. Básicamente, bajando esto al terreno de lo que son las soluciones, en el caso de las pymes, existe bueno, pues un montón de iniciativas que pueden ayudar a que las empresas evolucionen y crezcan. En ese sentido, si conocéis un poco lo que es la parte del programa Kit Digital, que empuja lo que es el Ministerio de Industria, pues ayuda a implantar en las pymes soluciones, bueno, digo, mundanas, ¿no? Es decir, poder implantar facturación electrónica, poder estar en redes sociales, ayudarles a gestionar esas redes, poder hacer comercio electrónico, montar oficinas virtuales, todo un montón de cosas que al final ayudan a que las empresas pues, se puedan digitalizar. Magnífico. Al final
trabajáis un poco en función de las necesidades de cada una de las empresas, haciendo un producto a medida. Nieves, coméntanos tú. Yo, volviendo a lo que comentabas, bueno, nosotros en Arsis llevamos más de 25 años ofreciendo soluciones para pymes, lo que comentaba antes, desde el mundo de la presencia en Internet hasta soluciones de infraestructura IT, mucho más complejas. Pero hablando de pymes, yo sí que creo que tanto el rol del CEO como el rol de cualquier directivo que tenga entre sus manos la transformación de una compañía, lo importante es la foto final. O sea, que me ha gustado mucho en la ponencia anterior, cuando hablábamos del porqué del metaverso, pues es lo mismo que el porqué de en su día haber estado presente en Internet. Tienes que tener detrás un plan. Estar presente en Internet por sí mismo no transforma las compañías, estar presente en el metaverso no transforma las compañías, ni siquiera el famoso cloud computing o la transformación digital en toda su amplitud transforma las compañías si no transformamos los procesos de negocio y pensamos un poco más allá. Yo creo que el rol del CEO, del director general o del emprendedor, del empresario, es proyectar su negocio más allá de donde su imaginación le da y intentar construir a partir de ahí. A mí lo del metaverso ya no me da. Esto ya no me da. Sí, la verdad que era tela, el contenido que teníamos Sí, sí. aquí. Yo sentía un vértigo dentro, pero como bien comentabas, esto es lo mismo que sentíamos muchos en Internet al principio. Cuando nos parecía algo extraño, no veíamos páginas de Internet que no acabábamos de entender y ahora parece que es una realidad del día a día que todos vivimos. Bueno, pero es una realidad, perdona que te... No, faltaría, tenemos. Que tampoco en sí mismo vale. Y yo creo que eso, como ya llevamos muchos años de presencia en Internet, ya sabemos, oye, yo me hago una página web, la alojo en un proveedor de hosting como Arsis y no pasa nada en mi negocio. Si yo claro. no hago un montón de cosas más. Yo creo que eso es lo realmente relevante, que el papel del CEO o el papel del director general o el papel de la dirección de la compañía es aglutinar la tecnología por un lado y el negocio por el otro. Yo creo que por eso cada vez más el papel de los tecnólogos en las organizaciones es crítico, es fundamental. Luego hablaremos de eso, Pablo, que sé que tú también tienes mucho que decir. Y nada, Gonzalo, cuéntanos un poco desde Fujitsu cómo abordáis este proceso de digitalización. Bueno, primero, gracias a todos por estar aquí, gracias por invitarnos. Por supuesto. Y bueno, lo primero, daros una pista de Fujitsu, porque desde aquí hay un poco de todo. Fujitsu somos un fabricante japonés, supongo que eso suena, hasta ahí llegamos. A mí me dicen que si somos los de los aires acondicionados. No, los aires acondicionados en España es la única línea de producto que no comercializa Fujitsu, lo tiene un distribuidor. O sea, somos otra cosa, somos un gran fabricante, somos el primer fabricante en Japón de tecnología y en España somos 2.000 personas y el año que viene hacemos 50 años. O sea, llevamos ya unos cuantos años dando vueltas por el mercado español, ¿no? ¿Qué hacemos en cuanto a la digitalización? O sea, yo lo primero, por no repetirme tampoco, la digitalización es todo y es muy complejo. O sea, yo una de las cosas que creo que el reto nuestro, lo que comentabas tú del tema de Internet, efectivamente fue una revolución, pero no tiene nada que ver, esto es exponencialmente más complejo. O sea, ¿qué es digitalizar? Pues digitalizar es adaptar toda la mecánica de tu empresa para utilizarla, la capacidad de tener esto de una manera tecnológica, ¿no? La digitalización del dato que llamamos nosotros, la monetización del dato. O sea, la información que genera una empresa, aparte de las facturas y de lo que tradicionalmente tenía, ahora es mucho más compleja. Hay datos de social media, datos de IoT, sensores que pueden estar detectando cómo va la cosecha. Toda esta información que antes no existía, hay que gestionarla y primero hay que capturarla. Capturar la información no es nada sencillo, hay que ver qué quiero sacar, cómo lo saco, cada cuánto, dónde lo guardo, lo que se llama los data lakes, cómo lo guardo, cómo lo securizo y lo último es cómo lo exploto. Esa información, imaginaros el tema de social media o de una red social para lo que es una empresa, datos desestructurados que no es ni siquiera fácil de normalizar, ¿no? Cómo entiendo la gente que está entrando, qué perfiles tienen e intento sacar de eso un valor, que es lo que llamamos en Fujitsu monetización del dato. Un tema complicadísimo, cómo se diseña todo eso, dónde se pone en cloud, se pone en la oficina, se pone en los dos lados, cómo lo securizo, la ciberseguridad. Ahora yo creo que el tema más de moda es la ciberseguridad, porque cuando te subes por ahí arriba,
pues la gente intenta mirar las cosas, intenta craquearlas y lo que sea. Todo esto es complicado. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer Fusion? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Nosotros somos un fabricante y un integrador, y lo que intentamos precisamente es cubrir todo el ciclo. O sea, nosotros estamos trabajando con una empresa que además es de Alicante, de por aquí, para que nos cubra, porque claro, al final dices, digitalizar cuesta dinero, es complejo, y luego hay que saber cómo financiarlo, ¿no? Entonces, nosotros con nuestros partners nos encargamos un poco de entender lo que hace el cliente, de diseñar una solución híbrida, lo que sea, que no es sencilla, y luego lo que intentamos también, que es quizá lo más interesante hoy, intentamos ayudar a la empresa a buscar la financiación. Ahora mismo están pues el kit digital que comentábamos, los fondos de resiliencia, está el Digitaliza, que es un plan de la Comunidad Valenciana también para empresas de hasta 250 empleados, que te da hasta un 40% de subvención. El poner todo eso en un lazo, sentarse con un empresario que seguramente sabe mucho de su empresa, pero que la tecnología a lo mejor hasta ahora no le había interesado tanto, y decirle, oye, pues yo creo que lo que tienes que hacer es esto, y además te voy a ayudar a buscar la financiación y te lo voy a montar. Este es el reto. Dicho así parece muy sencillo, luego es complicado. En España todos los indicadores, y son muy variopintos, pero la verdad es que el índice de digitalización es muy bajo comparado con otros países de Europa, especialmente los nórdicos, ¿no? Lo cual significa que hay muchos empresarios que todavía no han empezado esto, ¿no? Y hoy no es una opción no digitalizarse, no se puede no digitalizarse porque se perderá, o sea, no es una opción, es un canal, es una herramienta de competitividad que no se puede estar fuera, ¿no? Entonces, la obsesión nuestra y nuestro reto es, oye, aquí estamos para intentar cubrir todo lo que es el proceso desde que se te ocurre hasta que lo tienes montado. Eso es un poco el tema. Escuchándoos un poco hablar, lo que nos queda claro es que la digitalización no es un fin, sino un medio. ¿Un medio para conseguir qué? Me gustaría, Pablo, que nos comentaras un poco cómo abordáis un proyecto. ¿Qué es lo primero que preguntáis, ¿no? Viene alguien, siente que tiene que hacer esto, siente que se está perdiendo algo, siente que hay un margen de mejora. ¿Qué es lo primero que hacéis? Bueno, al final, o el principio es entender las necesidades del cliente, ver que realmente desde la propia dirección de una compañía pues tengan marcado un objetivo relativamente claro a medio o largo plazo. Es fundamental que el CEO y el comité de dirección de una empresa, sea una pyme o sea una gran compañía, tenga claro el horizonte y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros tratamos un poco de ver entre las soluciones con las que podemos contar, cuáles pueden ser las que mejor se le puedan adaptar. Digamos, hay una primera fase más tipo consultoría, en la cual tratamos de entender el negocio y, sobre todo, es muy importante, veo aquí muchas, creo, empresas jóvenes con las que querrán, digamos, entrar en el mundo de los negocios de TI. Es importante que siempre penséis en el cliente de vuestro cliente, que al final es el que realmente hace que los negocios funcionen. Esa sería un poco la clave. Empezar por esa parte de entendimiento de lo que es la situación de una empresa, hacia dónde quiere ir y qué medios tenemos que aportarle, en nuestro caso, medios tecnológicos, para que puedan llegar a ese objetivo. Muchísimas gracias. En vuestro caso es un poco similar, imagino. Es decir, porque a veces pensamos que espacio en la nube es algo como muy, muy básico, pero realmente hay toda una estrategia detrás, como comentabas, ¿no? ¿Nos oís bien? Vale, vamos a pedir un poquito más de voz a los técnicos, por favor. Yo también tenía dudas, pero pensaba que aquí sí lo oíais bien. Si en algún momento pasa, comentadlo. Lo importante es que nos podamos oír. Un poco más de voz, por favor. Pues no sé. No. ¿Está todo ok? ¿Ahora sí? Oye? ¿Ahora sí se oye? Ah, vale. ¿Sí? Desde aquí oímos poco, pero vale. Parece que nos oís. Vosotros sois el punto final, daros el feedback si es necesario que subamos la voz. Bueno, yo creo que, como comenta Pablo, no hay una solución tecnológica para una empresa, hay múltiples soluciones. Al final uno tiene que entender ni siquiera cuál es el objetivo de la empresa, sino trascender un poquito más allá. Al final, cuando construyes una solución tecnológica, tienes que tener en mente determinadas cosas. Y tú hablabas también del cliente. ¿Qué es lo más relevante en un momento dado para la compañía? Que las cosas sean muy robustas, que sean muy rápidas, que sean muy eficientes en costes. Se pueden construir múltiples soluciones. Al final la tecnología es
es ensamblar diferentes soluciones, diferentes fabricantes, diferentes, hasta componer un puzzle que realmente cumpla, os diría, el paso más allá del primero de los objetivos, ¿no? Por eso es verdad que yo creo que hay dos mundos en la transformación digital y si centramos un poco más en infraestructura y en cloud, está el mundo del producto como tal, que es un mundo en el que sabemos que hay pues, grandes players internacionales, y luego está el mundo de la solución. El mundo de la solución, ¿qué diferencia tiene? Pues al final la cercanía, el no basar todo simplemente en una serie de componentes que se unen, sino en ese entendimiento y en el construir trascendiendo el primero de los objetivos para llegar hasta el objetivo final. Eso no es sencillo, como decíamos, y al final es una apuesta a largo plazo, también desde nuestro lado, desde el lado del proveedor de servicios como Arsis. La relación con el cliente no es una relación a corto plazo, no puede ser una relación a corto plazo porque no se hacen proyectos. Los proyectos relevantes son proyectos que tienen que servir para construir un negocio detrás. Entonces, pues es muy relevante la forma de construir relación con nuestros clientes también. Escuchándoos, veo que son tantas y tantas las soluciones digitales que nacen a cada momento que es casi imposible uno mismo saber qué es lo que te conviene, ¿no? Ahí es donde buscas un partner que te ayude a entender esta visión y, por lo que comentabas, va un poquito más allá de la visión, porque se construyen estas estructuras que ya permiten tenerlo preparado para cuando sueñes más, ¿no? Es decir, nos quedamos donde quieres llegar aquí, pero ya intuyes por dónde puede querer llegar cuando llegue ahí, para implementar todo y dejarlo todo de alguna manera ya estructurado para este potencial crecimiento. Imagino que vosotros también tenéis estas cosas en cuenta. Has comentado algo muy importante, que es que no solo tenéis esta parte también de estrategia y de visión y de acompañamiento, sino que también os encargáis de que se pueda dar, ¿no? A través de las ayudas, es decir, hacéis un poco de consultores en este aspecto. Tenemos problemas de voz, equipo técnico. Necesitaríamos subir un poco la voz, si fuera posible. El volumen. No es volumen. Es que debo estar yo ahora. Qué misterio, Parece un juego. ¿A quién le toca? No sé, si queréis chequear el micro en todo caso. ¿No? Claro, hay que cambiar de... Bueno, ahora supongo que vendrá un técnico a encargarse de asegurarse de que tu micro está correcto. De todas formas, id pensando un poco también. Creo que tendremos algún momento para hacer alguna de las preguntas. Hoy tenemos a gente en primera línea que nos permite preguntar, ver un poco cuáles son estos pasos. Tenemos claro que muchas de estas cosas no las podemos hacer nosotros mismos. Hay que buscar un partner, pero también me viene a mí a la mente, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Qué haces? ¿Picas a la puerta? ¿Explicas tu caso? ¿Tienes que tener una visión clara o cómo funciona? Parece que lo tenemos solucionado. Grandes problemas, grandes soluciones. Espero que sí. Bueno, de todas maneras lo que estabas contando me viene bien. O sea, perfecto. ¿Cómo empiezas esto? Te encuentras muchas organizaciones, muchas empresas que lo que quieren es una cosa ya muy concreta, ¿no? Ya están en una fase determinada. Pues la ciberseguridad es muy típico. Cuando has entrado en un proceso de digitalización, has empezado a salir fuera de una manera digital, empiezas a darte cuenta que es muy arriesgado y tal. Entonces te encuentras a empresas que tienen cosas muy concretas, pero normalmente no es eso, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, y habrá mil maneras, nosotros tenemos lo que llamamos talleres de co-creación, que es un palabra un poco raro, pero básicamente es de 1 día a 3 días, es una metodología Fujitsu, es sentarse con el cliente, con la parte de informática y la parte de negocio, y a lo largo de 3 días intentar ir sacando todo lo que hace la empresa y con una serie de procesos llegar a detectar áreas de oportunidad digital, que puede ser cualquiera. Puede ser, a ti te interesa esto, tú estás trabajando bien el dato o no, esto lo tienes muy bien, pero todos esos datos que tienes ahí los estás desaprovechando, porque aquí están entrando una serie de perfiles que si lo tuvieras en cuenta, pues probablemente no estarías haciendo determinadas cosas, ¿no? Entonces, ese taller que es muy abierto, que es muy genérico, normalmente te da unas líneas de actuación que ya disparan proyectos, el proyecto el que sea, ¿no? Y ya cuando tienes un proyecto concreto viene la parte más, no sé si más fácil o más difícil, pero la más importante al final, que es decir, oye, esto hay que diseñar una arquitectura, hay que diseñar una solución y hay que financiarla, ¿no?
Y lo que decía antes, donde llegan menos empresas es a este final del proceso, es a pedir esa ayuda, en saber cómo se pide esa ayuda, en qué organismo es, cómo hay que presentar toda la documentación para que al final la cosa salga positiva, porque no, donde el kit digital es bastante sencillo y cuando subimos a Digitaliza o incluso a fondos del CEDETI o algo así es más complicado, ¿no? Y hay que saber prepararlo, y hay que saber contarlo, y hay que saber cuáles son los plazos, etcétera, etcétera. Pero al final de lo que se trata es de que empezando un día con un empresario a entender posibles oportunidades, acabar un día, pues eso, cortando el lazo y diciendo, aquí tienes tu solución, que además pues te la hemos ayudado a financiar. Todo eso es lo que intentamos hacer. Siempre se dice que el 90% del proyecto es fácil, que ese 10 es el que marca la diferencia, ¿no? Y es un poco esta parte que comentabas. Sí. Escuchando todo lo que estáis comentando, tengo la sensación de que vais un poco más allá de lo que quiere el cliente, de que una vez analizáis su realidad, veis oportunidades que el mismo cliente a veces no puede ver. Yo ahora me gustaría hacer un ejercicio, vamos a hacer esta última pregunta y la resolvemos, y si alguien tiene una duda creo que estamos en tiempo, así que vamos bien. Me gustaría que miráramos al futuro. Estamos hablando de todo esto, estamos pensando cada uno de nosotros cómo implementaríamos, qué podríamos hacer, viendo que hay muchas cosas que probablemente se nos escapan. ¿Cómo visualizáis las pymes del futuro? Es decir, imaginemos que viajamos en el tiempo, se ha implementado muchas de estas soluciones que estáis viendo. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería? ¿En qué cambiaría un poco el día a día de estas pymes? No vamos en orden, pero nos hemos estructurado pues aquí, vamos parece a que... Está muy difícil, que empiece Pablo. Pues, ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. ¿sí? ¿Sí? ¿Le dejo el micrófono? Bueno, yo un poco como comentaba yo se lo Gonzalo, digo. Sí. Hay muchísimas pymes todavía que tienen un camino enorme que recorrer y además, como sucede, dicho en términos falleros, el mundo parece que le han puesto un petardo en el culo y ahora es todo aceleración, lo hemos comentado, esta palabra ha salido muchas veces a lo largo de esta mañana y más que nunca se están haciendo miles de apps para poner en marcha, con lo cual realmente hay un camino enorme y muy interesante para las pymes para realmente posicionarse y transformarse de forma importante. Me gusta poner un ejemplo muy cercano para que veáis cómo puede ser un cambio, ¿no? Tengo en la ferretería de mi barrio, pues el hombre marcó un objetivo que quería cambiar y bueno, con el paso del tiempo se ha transformado en una compañía de venta de material de restauración, pues maquinitas de hacer pasta, para hacer esferificaciones. Una compañía de referencia, una empresa de referencia en este sector. Y de pasar de vender a la gente del barrio, ahora vende pues, en todo el mundo. ¿Y para ello qué ha hecho? Pues utilizar herramientas, tecnología, montar una plataforma de comercio electrónico, posicionarse en la red. Todas estas pequeñas tecnologías o grandes tecnologías son lo que han hecho que se transforme de una forma realmente impresionante, ¿no? Y bueno, pues el camino de las pymes está ahí. El que tenga un objetivo más o menos claro a medio o largo plazo, la verdad es que lo tiene fácil. Creemos que realmente hay muchísima tecnología que le puede ayudar a una pyme a posicionarse de una forma diferencial en este mundo en el que vivimos con ese petardo en el culo. Pues nada, parece que hay que soñar alto, tenemos todas las soluciones. Coméntanos, Nieve, ¿cómo visualizas esa pyme del futuro? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que diría, permitiéndome dar un consejo ya Por favor. por la edad, es que quien tenga un proyecto, si no es un proyecto digital, vuelva a pensar en el proyecto. Quiero decir, si no es un proyecto digital en alguna de sus componentes, en su acercamiento al cliente, en la base tecnológica sobre la que se construye, pero como bien has comentado en tu ejemplo, al final el mundo va a ser así, es así ya. Difícilmente incluso un restaurante va a tenerlo más fácil si es capaz de acercarse a su mercado objetivo desde las redes sociales, desde cualquier tipo de plataforma. Yo me repensaría mi negocio si no tiene una fuerte componente digital. Y por otro lado, intentaría reinventar la rueda lo menos posible en muchas cosas. O sea, la gran ventaja de la transformación digital global es que hay mucha gente que ha pasado por esto mismo, cientos de miles de empresas que han pasado por esto mismo y hay tecnología ya
ya conocida. Yo intentaría encontrar el valor de lo que yo hago diferente, que puede ser, pues, en tu ejemplo muy claramente, y intentaría adaptar mi compañía para poder utilizar ese conocimiento compartido de los demás y poner por encima, pues, lo que a mí se me haya ocurrido. Me está encantando escucharos porque preguntábamos de las pymes del futuro, pero estamos hablando de la pyme que tendríamos que tener hoy en día ya. Ese futuro es hoy, ¿no? Es decir, no hace falta irnos muy lejos, sino que hay mucho trabajo por recorrer en muchos casos para llegar a explotar las oportunidades que nos ofrece la digitalización. Magnífico. Gonzalo. Bueno, pues... perdón. Sí. Lo que decía Pablo también me ha gustado, ¿no? O sea, el cómo poder convertir un negocio tradicional de toda la vida en algo completamente distinto, el romper barreras, romper fronteras a través de la tecnología de la digitalización, y ese es un poco el ejemplo. Entonces, preguntas cómo lo has imaginado, no lo sé cómo las imaginamos, pero muy distintas a como son ahora, ¿no? Yo cuando pensamos en el tema del COVID y tal, lo que éramos nosotros hace 3 años ahora, dices, anda que no ha cambiado todo. O sea, Fujitsu en Madrid teníamos 3 plantas, ahora tenemos 1, hemos cerrado 2. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que no era necesario ir a la oficina todos los días. Algo tan sencillo como eso. Nosotros hemos hecho eventos virtuales en metaverso con una cata de cervezas con clientes virtual, mandando las cervezas. O sea, hemos hecho cosas que yo no sabía que se podían hacer, ¿no? Entonces, lo que hay por detrás, infinito, yo lo que creo. O sea, y el que sea capaz de romper esas barreras mentales de lo que es el espacio físico y darse cuenta que ahora mismo no hay límites a nada y lo mismo a la creatividad y al dato, al cómo moverse, yo creo que evidentemente va a ser muy distinto, evidentemente además va a una velocidad de vértigo y a veces un poco empujados por circunstancias un poco imprevistas como esto del COVID, pues te das cuenta que cuando te obligas a pensar en cómo solucionar una crisis que en absoluto habíamos previsto ninguno, pues te das cuenta que cosas que estábamos haciendo y que nos parecían muy normales no lo son en absoluto, no lo eran en absoluto. Eran mucho más costosas, mucho más ineficientes. El hacerte 1 hora de coche ida y vuelta para nada, para llegar allí y estar mandando mails, que lo puedes hacer desde casa, estas cosas que ahora son obvias, hace 3 años eran impensables. Entonces, este es un poco el reto, es decir, no esperemos que venga otro COVID para pensar de una manera disruptiva y para intentar buscar todas las ventajas que tiene la tecnología para transformar o evolucionar o que sean nuestros negocios o nuestra actividad, la que sea. Es muy importante esta palabra que has comentado de transformar, porque esto no es hacer un borrón y cuenta nueva y ahora me tengo que reinventar del todo, como decías, no es inventar la rueda, sino entender bien cuáles son las necesidades de nuestro negocio, cuál es el potencial y explotarlo a través de todas las soluciones digitales. Tenemos unos minutos. ¿Qué os parece si alguien tiene una pregunta, la que sea, ahora es el momento, levantamos el brazo, tenemos a Alejandro que os acercará el micrófono, así que es todo vuestro. Seguro que hay preguntas, ¿eh? Otra cosa que también haya vergüenza, pero seguro que en todos los modelos en los que estáis vosotros, en los negocios en los que participáis, veis un potencial o intuís un potencial que de alguna manera se podría provocar o se podría implementar a través de la tecnología. Si alguien quiere comentar un caso concreto o exponer, esta es una muy buena oportunidad. Magnífico. Por favor, Alejandro. Hola, gracias. ¿Me oís bien? Como quieras. No soy de Sevilla, soy de Escocia, por eso es un poco de acento. Bienvenido. No, la cosa es que vengo del sector, que somos un partner tecnológico también. Quiero saber de vuestro punto de vista en temas de los clientes entendiendo un proyecto de implementación. Porque ¿prefieres hacerlo en fases o hacerlo todo de golpe? Porque un cliente piensa que en 2 meses va a tener un sistema de gestión, un ERP en 2 meses desarrollado. Pero vosotros sabéis como profesionales que hay que hacer cosas en fases. Yo personalmente me gusta hacer en fases. Entonces hacemos cosas en 3 fases, que cada fase lo firme el cliente que está de acuerdo. Así no acabas en un enfrentamiento al final del proyecto, porque un proyecto es un proceso podría ser hasta 8 o 12 meses, siendo realista, dependiendo del proyecto. No sé qué te parece vosotros en su experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, 8 o 12 meses me parece muy rápido. Nosotros estamos hablando de proyectos de años, de lustros, en organizaciones más grandes. Al final, por ejemplo, en nuestro caso, toda la tecnología cloud y la aproximación que supone la nube
lo que debe de alguna forma reflejarse en la relación con los clientes, en que ellos marquen el ritmo y ellos marquen el tiempo y cómo van avanzando las cosas y qué va a ir saliendo de un sitio y va a ir yendo al otro, cómo van a sentar el proceso. Una vez que el proceso está suficientemente soportado, van al siguiente, y eso también. Llega al club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. De su organización en base a un contrato firmado con un proveedor, sino al contrario, el proveedor va a tener que ser suficientemente flexible como para, bueno, yo te digo, en nuestro caso tenemos proyectos a 5 años de transformación digital, empezando por un montón de infraestructura en casa del cliente, llevándolo a un sitio e ir transformando uno a uno, proceso a proceso, hasta que al final acaba todo en la nube. No puede ser de otra manera. Yo personalmente creo que cualquiera que recomendara otra cosa al cliente no lo estaría haciendo bien. Además, intuyo que hay toda una fase de implementación tecnológica, pero hay toda otra fase de cambio de mentalidad en los propios clientes, ¿no? Es decir, que todo va a la par. Supongo que en esto también os dais cuenta cuando decías bloqueos y cosas por el estilo, no solo es en la implementación, sino también en entender, en el atreverse, ¿no?, a esta transformación. No sé si alguien quiere aportar algo más, este es el momento. Lo que comentabas tú yo creo que sí se me oye. El tema de educación del cliente y educación de los empleados. Claro, la cultura. Lo que comentabas es muy válido. O sea, cuando abordas un proyecto de transformación digital completo, complejo, lo importante es hacer unos hitos de trabajo, de entregables, esto tiene que estar tal día, una continua comunicación con el cliente. Siempre tiene que haber formación a todo el equipo técnico y de negocio, porque si no esto no funciona. Y es una parte clave. Tiene que haber un diálogo muy fluido entre el cliente y el que esté montando la solución, para que las expectativas y para que las cosas vayan muy alineadas, porque cuando te sales del camino, volver a veces no es fácil, ¿no? O sea, que tiene su complejidad, pero sí. Pues nada, no sé si quieres apuntar alguna cosita final, así cerramos esta mesa. A la pregunta, ¿se oye? Sí. A la pregunta que hacías, fundamentalmente has de tener definido un marco y digamos, un objetivo final. Es decir, toda esta parte, digamos, tenerla al principio del contrato definida, con las distintas fases y los objetivos o los resultados esperados. Esa es la parte teórica. También te diría que, bueno, que te dotes de unas buenas capacidades de negociación, porque las cosas cambian en el tiempo, las personas, bueno, pues cada uno interpretamos muchas veces las cosas de una manera un poco, con nuestro punto de vista, nuestro filtro, y las tecnologías en el tiempo también van cambiando, ¿no? Entonces, por supuesto, toda esa parte formal definirla, pero también tener esa parte, ese componente de negociación siempre en la mano. Por mi parte, solo me queda daros las gracias por la transparencia y la generosidad en vuestras respuestas. La verdad que ha sido un placer. Creo que mucha gente empieza a entender cómo ponerse en vereda, cuáles son las posibilidades. Así que muchísimas gracias a los tres por participar en esta mesa redonda. Muchas gracias. Gracias de corazón.